Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a nuestra sesión número 20. Espero que estén con ánimo. Es una sesión diferente. Hoy tenemos un apéndice también. El apéndice número 2 que trata sobre Babilonia. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Un título fuerte y por eso creo que merece que le demos un espacio especial también. Y quiero para comenzar que recordemos que toda la literatura apocalíptica es tremendamente críptica. Eso significa que es difícil de interpretar, está como encriptada, ¿no? Para darles un ejemplo, lo que vimos en la sesión pasada, los famosos reyes del Oriente que vienen a atacar, cruzan el río Éufrates. Saben que hay más de 50 propuestas que he encontrado a través de los diferentes comentarios y cosas históricas. Y es notable, más de 50 propuestas diferentes. Y creo que cuando ocurre algo así, básicamente lo que tenemos certeza es de que no tenemos certeza. Y por lo tanto lo más prudente es dar una opinión, pero al mismo tiempo dejar el tema abierto. Y algo similar ocurre con esta famosa Babilonia, la madre de las rameras, que es descrita en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Estos capítulos 17 y 18 salen un poco de esta secuencia medio cronológica que se va desarrollando a través de las plagas que van cayendo, ¿no es cierto? Los sellos, trompetas y copas. Y toman elementos de la historia de diferentes períodos y los aplican también a reinados que también podríamos decir son de otros períodos. Pero lo que sí podríamos decir, estamos seguros, es que en el capítulo 17 se enfoca principalmente el aspecto más religioso de esta Babilonia que es descrita, mientras en el capítulo 18 se enfoca más el aspecto político y económico. Mientras la parte religiosa, que es lo que nos va a ocupar más que nada en esta sesión, corresponde al carácter de esta Babilonia que se desarrolla a través de la historia de la humanidad, pero de manera muy potente en la primera mitad de la semana 70, y sin embargo es destruida por los 10 reyes que componen el reino principal del anticristo, como dice en Apocalipsis 17, 16. Y se nos da la causa de eso. La causa es que todos estos reyes fornicaron con esta prostituta, esta madre de las rameras, y lo que significa que participaron en este sistema religioso y por supuesto legitimaron a través de eso el advenimiento del reino del anticristo. Y una segunda razón que se da también en Apocalipsis 17:6 es que participaron definitivamente en el derramamiento de la sangre de los mártires de Jesús. Por lo tanto, este sistema religioso, político, económico, social que se va desarrollando a través de toda la historia de la humanidad, pero de manera muy particular cobra fuerza en la semana 70 de Daniel, también va a legitimar la persecución y la terrible matanza de creyentes en esa etapa de la humanidad. Así es que es algo tremendamente importante que lo veamos con cuidado. Y claramente ambas características, lo económico, lo social, lo político, lo religioso, todas estas 4 cosas, ¿no es cierto? Pero podríamos dividirla en 2, lo político por un lado y lo religioso por otro. Ambas características siempre han funcionado en la historia y han estado siempre juntas de una manera u otra y pueden resumirse definitivamente en lo que va a ser este nuevo orden mundial del cual ya hemos hablado un poco. Así que vamos a comenzar con una descripción, en primer lugar, de esta Babilonia. Vamos a usar los primeros 5 versículos del capítulo 17 de Apocalipsis
Y ahí nos vamos a quedar. No voy a trabajar mucho más. Estos capítulos 17 y 18 lo dejaré para la siguiente sesión. En esta me interesa más una especie de recorrido histórico y por eso lo denominé más bien un apéndice. Bueno, pidámosle al Señor que nos guíe. Querido Padre Celestial, estamos en tu presencia y necesitamos de tu sabiduría, de tu guía, y que podamos, al abrir tu palabra, comprender también, como siempre, mi Señor, aplicar a nuestra vida y tener la valentía de explicar esto a muchos otros. Yo te ruego, Señor, que me des claridad y que lo que preparé para hoy sea en verdad lo que ha salido de tu voluntad para mí y para mis hermanos. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Bueno, vamos con esta descripción, en primer lugar, de Babilonia la Grande. Versículo 1. Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y me dijo: ven acá y te mostraré el castigo para la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Uno de los 7 ángeles, dice Juan, y no sabe él quién, pero sabe que es de los que tienen las copas. Y por otro lado, él usa aquí una palabra muy fuerte, la palabra ramera. Es la palabra griega porné, de donde viene porneia, que normalmente se traduce fornicación. Y aquí en esta versión, la Reina Valera contemporánea, generalmente la están traduciendo como inmoralidades sexuales. Y por supuesto abarca eso, pero el sentido es más espiritual que simplemente sexo. ¿Ya? Entonces, lo que trata de decirnos acá es que es la madre de estas fornicaciones espirituales, que es un término que se usó muchísimo en los profetas del Antiguo Testamento. Muy bien, dice en el versículo 2, con ella han adulterado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Ahí está la palabra porneia, que en realidad se traduce mejor fornicación y aún mejor perversión, que incluye lo sexual, pero en este ámbito más que nada espiritual. Este vino de fornicación que se menciona aquí de Babilonia es en general el sistema de idolatría y de autoexaltación egoísta, ¿no es cierto?, que se opone a las instrucciones, a los propósitos, a los valores que nos ha enseñado Dios a través de la historia. Y esto dice que no solamente es algo que se tragaron los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes, los que buscan el poder, los que están hambrientos del poder, de la seducción del poder, ¿no es cierto?, sino que dice que es toda la gente de la tierra, y eso es muy importante. Alguien ha dicho que los pueblos merecen los gobernantes que tienen, y yo creo que es una gran verdad, porque no podemos estar siempre acusando que los gobernantes son corruptos, que solamente buscan el poder, que se venden fácilmente, etc. La verdad es que eso caracteriza a la humanidad. Y si nosotros tuviéramos la oportunidad, en otras palabras, probablemente haríamos lo mismo. Incluso lo vemos en personas que llegan a estas cumbres de autoridad y que son cristianos, genuinos, renovados, y que son personas de fuertes principios y valores, pero ante esta tremenda seducción los hemos visto caer tantísimas veces. Así que es un peligro y al mismo tiempo es una verdad. Por lo tanto, cuando miramos a estas personas y los acusamos, recuerda que Dios nos está mirando a nosotros también, y Él piensa que definitivamente tenemos el mismo espíritu de seducción que ha actuado en todas las épocas de la humanidad. Versículo 3. Aquí tenemos un grabado mucho más antiguo, de la Edad Media, y ya comienza a aparecer esta imagen de papa, en este caso una papisa, porque para los reformadores, para la gente de la Edad Media, la Iglesia Católica era una representación muy clara de esta Babilonia la Grande. Versículo 3 dice: después el ángel me llevó en espíritu al desierto, y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, y ya sabemos quién es,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de nombres blasfemos. Sentada sobre la bestia, esta bestia escarlata, aquí se usa una palabra griega diferente, se usa la palabra griega kokinos, que significa escarlata, y no es la palabra purros, que habíamos visto antes, y que tiene que ver con este fuego, o sea, rojo fuego, ¿ya? Aquí es rojo escarlata, más parecido a rojo sangre. Bueno, está sentada y eso, esta sensación o esta postura pretende hablar de control, ejerce cierta autoridad sobre la bestia, pero este es simplemente en apariencia, porque en el versículo 7 de Apocalipsis nos va a decir que en realidad la bestia trae a la mujer, la usa como un instrumento. En otras palabras, es como que cada uno cree que usa al otro como instrumento. La bestia a la mujer y la mujer a la bestia. Pero en definitiva es la bestia a la mujer, porque la bestia está controlada por Satanás. Mientras que esta mujer son todas estas aspiraciones y corrupciones humanas que se traducen en una cierta entidad, que es la que estamos tratando de descubrir. Y al final, ¿no es cierto?, en el capítulo 17, versículo 16, nos va a decir que los 10 cuernos que conforman el gobierno de la bestia terminan por destruir a esta mujer ramera. Versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y portaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. Es muy interesante este atuendo porque dice que es una mujer, ¿verdad?, que comparte los colores de el dragón, que ya lo vimos, y de la bestia. Y no solamente eso, sino que estos colores eran muy populares en la Roma imperial para simbolizar lujo y riqueza. El color rojo, el color púrpura, era extremadamente costoso, muy difícil de fabricar en la antigüedad. Y la verdad es que simbolizaban estas características de lujo y riqueza. Y al contrario, las vestiduras blancas en Apocalipsis son sumamente exaltadas. En el capítulo 6 vimos que los ancianos de la corte celestial usan estas ropas blancas. ¿No es cierto? Los santos, perdón, se les dan vestiduras blancas en el capítulo 6. Los ancianos también usan vestiduras blancas, lo vimos en el capítulo 4, en la serie Revelaciones. Por otra parte, la multitud de redimidos en el capítulo 7, nuevamente se les da vestiduras blancas. Y a la novia, la esposa del Cordero en el capítulo 19, cuando lleguemos allí vamos a ver que también se le dan vestiduras blancas. Es el color de la santidad, es el color de la pureza y en total contraste con el color, la vestidura que ha escogido para representarse esta mujer. Como vimos en la figura anterior, fíjense esta representación ya mucho más cercana a un papa, mientras en esta otra imagen, todas recogidas en internet y claramente agradecido estoy de que existan estas imágenes que nos dan la oportunidad de hacer un poco más ameno estas charlas, pero noten acá una ilustración más moderna, más de ahora, cómo se explota la sexualidad. Es una época muy diferente y por supuesto estamos acostumbrados ya, casi no nos impresiona, pero una imagen así en tiempos de la Edad Media habría sido espantosa. Bueno, seguimos. Versículo 5 y último de lo que vamos a ver del texto de la Biblia en este día. Dice, inscrito en la frente, que dice, parece que me salté algo del versículo 4, sí, me salté algo. Dice, en la mano tenía una copa de oro, la cual rebosaba de cosas detestables y de la inmundicia de su inmoralidad sexual, porneia. En la mano de la ramera entonces hay un cáliz de oro, lleno de abominaciones, y esta es una palabra interesante, hasta difícil de pronunciar en griego, es la palabra delugma, que significa algo maloliente, algo detestable, y
En la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, se usaba para representar impureza ceremonial, algo que descalificaba a la persona de adorar a Dios. Y curiosamente es el mismo vocablo, la misma palabra que se usa en Mateo 24, versículo 15, para hablar de la abominación desoladora. Estas abominaciones, entonces, son la palabra bdelugma, que significa algo maloliente, desagradable, podrido. Bueno, ahora sí, el versículo 5 dice que inscrito en la frente ostentaba un nombre cuyo sentido era un misterio: la Gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí tiene el nombre, Babilonia la Grande, ¿no es cierto?, que está escrito en el lugar más visible de una persona, en la frente, y dice además que es un misterio. Un misterio es algo oculto al entendimiento humano, que pertenece al Señor y que está oculto hasta que el Señor lo revela. Y en Apocalipsis constantemente se nos dice que estos misterios son lo que Dios está revelando y que le da a sus santos la sabiduría necesaria, la inteligencia para comprender estas cosas que Él precisamente está revelando. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me siguen? Esta es la descripción inicial bíblica y ahora vamos a ver algunas características más del capítulo 17 y 18 y voy a mostrar un montón de versículos que no tengo tiempo de leer ahora, pero te ruego que la estés revisando en tu Biblia para que veas que es más o menos la descripción completa de la cual tenemos que hacernos cargo a continuación. En primer lugar, nos dice que es una mujer prostituta, ¿verdad? Una ramera. Ahí están los versículos, en el capítulo 17, todos estos versículos que están acá, y el capítulo 18, el versículo 3. Es lo primero que se nos presenta. Y evidentemente es un contraste intencional, en primer lugar, con la mujer vestida de sol, que la vimos en el capítulo 12, y que representa a Israel en esta época de la gran tribulación, pero además es un contraste, por supuesto, con la novia esposa del Cordero que vamos a ver en Apocalipsis 19 y que es la iglesia, la reunión de todos los santos redimidos a través de la fe en Jesucristo. Bueno, así que ahí está el primer contraste que es muy importante. Por eso una mujer ramera versus estas otras mujeres que son el ideal divino. Nada entonces en contra de las mujeres, sino más bien el contraste de la pureza, la santidad versus una profesión que está rechazada en términos bíblicos. En segundo lugar, nos dice que es un imperio y una influencia, porque Babilonia no era solamente una ciudad, sino el nombre del imperio completo. Y a través de estas palabras que están subrayadas acá, sentadas sobre, pretenden mostrarnos precisamente ese dominio, esa influencia. En primer lugar, nos dice que está sentada sobre muchas aguas. Y más adelante, en el versículo 15 del capítulo 17, nos va a decir que eso representa muchos pueblos, naciones y lenguas. Además nos dice que está sentada sobre la bestia escarlata, que ya vimos en el capítulo 13 es tanto el reino del anticristo como el anticristo mismo. Y finalmente nos dice que está sentada sobre 7 montes, pero inmediatamente en el versículo 9 nos dice que esos montes son 7 cabezas de la bestia y que son al mismo tiempo reyes. Y por otro lado nos dice en el versículo 10 que corresponden a 7 reyes. O sea, nos está aclarando, está sentada sobre 7 montes que corresponden a las 7 cabezas de la bestia y que son 7 reyes. Bien compleja toda esta imagen y toda esta explicación, a pesar de que el ángel lo está explicando, pero resulta igual bastante complejo. Pero vamos armando el puzzle. En tercer lugar, nos dice que es un sistema social y religioso opuesto a Dios y sus siervos. En los versículos 5 y 6, alcanzamos a leer al 5, pero en el versículo 6 también nos dice que está adornada para la seducción religiosa, y mira todos esos otros pasajes que te pido que revises,
donde se enfoca el mismo tema. Es un sistema con todos los valores que el diablo pretende enseñarle al mundo y que se los ofreció a Jesús en las tentaciones del desierto, y que están completamente opuestos a los principios y valores divinos, por lo cual nuestro Señor lo rechazó todo eso de plano. Y en cuarto y último lugar, nos dice con claridad que sí, se trata de una ciudad, pero no solamente de una ciudad, pero está representado por una ciudad, y por eso es importante que lo mantengamos en perspectiva, porque nos va a ayudar a entenderlo. Ahí están varios versículos donde se dice explícitamente que se refiere a esta gran ciudad que ha comerciado y que se ha enriquecido, o mejor dicho, que muchos han comerciado y se han enriquecido precisamente por la interacción con esta ciudad, que por supuesto es una representación de la antigua Babilonia y que en la época de Juan está más enfocada en el conocimiento de Juan, ¿no es cierto?, de la ciudad de Roma como capital del Imperio Romano. Incluso se destaca en el capítulo 18, versículo 13, este enriquecimiento a través de la venta de esclavos. ¿Qué propuestas tenemos acerca de esto? Todavía no llegamos acá. Estas propuestas son importantes que las tengamos en consideración. En primer lugar, hay algunos autores que dicen que esta ciudad se refiere a Jerusalén. La verdad es que tiene muy poco apoyo exegético, lo desecho de plano. Otros dicen que se trata de la antigua Babilonia en Mesopotamia, reconstruida hacia el final de la etapa de la humanidad, de la historia de la humanidad, en la época en que va a surgir el anticristo y que allí será, por tanto, su capital de trabajo, ¿no es cierto?, de mando, en pleno Medio Oriente, en la región de Irak. Se dice eso porque, en primer lugar, se dice que está sentado sobre muchas aguas, y evidentemente esto sería una cita de Jeremías 51, versículo 13, que habla de que Babilonia está asentada sobre muchas aguas, fue asentada, fundada sobre el Tigris y el Éufrates, y por lo tanto cuadra. Sin embargo, el mismo texto de Apocalipsis nos dice que eso se refiere a pueblos, lenguas, naciones, y por lo tanto no tiene que ver específicamente con eso. En segundo lugar, hay autores que dicen que faltan cosas por cumplirse de las profecías dadas en contra de Babilonia, sobre todo de Isaías capítulos 3 y 14, y de Jeremías capítulos 50 y 51, y que por lo tanto, como Dios siempre cumple, han de cumplirse estas cosas también hacia el final de la historia de la humanidad. Comparto eso 100%, pero en mi opinión es muy difícil pensar que faltan todavía cosas por cumplir cuando Babilonia, la verdad, fue arrasada más de una vez y dejada completamente en ruinas. En tercer lugar, también se dice que es esta Babilonia porque específicamente, explícitamente, el texto menciona a Babilonia. Sin embargo, creo que decir eso en esa forma es un poco un exceso de literalismo. Por otra parte, y esto yo concuerdo mucho más con esto, es que se refiere a Roma, a la Roma imperial que conocía Juan y el mundo de su época. Cuadra con lo que Juan estaba viviendo, cuadra evidentemente con las persecuciones que se estaban viviendo. Y por supuesto, Babilonia sería una representación, para no hablar directamente de Roma. Hay que recordar que Juan está prisionero en Patmos, exiliado precisamente por el Imperio Romano, entonces no quiere echarse más tierra encima, y mencionar directamente a Roma sería un suicidio. Entonces él lo representa o la representa con Babilonia. Lo mismo hace el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 13. Te ruego que veas ese pasaje. Otra cosa muy interesante es que Juan diferencia claramente en el tiempo presente, futuro y pretérito cuando está hablando de la ciudad, cuando está hablando de lo que pasó atrás y cuando está hablando de la profecía. Así que eso es muy importante tener en cuenta mientras vamos leyendo. Y la verdad es que me gustaría mostrarte todos estos detalles, pero tú ves cómo corre el tiempo y quiero completar mejor el apéndice con otros detalles muy importantes, y profundizaré estas otras cosas en la siguiente sesión.
Definitivamente Roma cumple claramente con todas las características de abominación, lujuria, matanza de los santos que se menciona fuertemente en Apocalipsis 17, y también con todas las características comerciales que se mencionan en Apocalipsis 18. Babilonia original estaba en ruinas en la época de Juan, así que sería muy difícil que el apóstol se hubiera referido a eso. Y por supuesto, en Roma desembocaron todas las hechicerías y formas religiosas que se practicaron en la antigua Babilonia. Y de eso es precisamente lo que quiero hablar principalmente. Cerrando esto, de las tres propuestas, Jerusalén, Babilonia y Roma, evidentemente Roma es la que tiene más posibilidades. Sin embargo, en mi opinión, Juan tiene en mente a Roma como un sistema político, religioso y económico, ¿no es cierto? Y que él tenía en mente también esta seducción religiosa y económica que fue en Roma lo mismo de la antigua Babilonia, y que en realidad es lo mismo que hasta hoy podemos contemplar en todos los imperios, en todos los reinos de la historia y también en las formas actuales de imperio, ¿no es cierto? De las grandes naciones que tienen el imperio económico y que nos seducen con su forma de vida, haciéndonos pensar que ese es el sumum de la vida, pero es nada más que el viejo materialismo y ética satánica de vida, de forma de vida. Así que en mi opinión, Juan tenía una representación, pero las profecías de Apocalipsis van mucho más allá de lo que aún Juan logró entender. Y eso lo vimos, lo estamos viendo en Apocalipsis y lo vimos también en las profecías de Daniel. Por tanto, en el presente, si miramos hoy, este sistema está plenamente vigente y es mucho más que una ciudad histórica, que una ciudad actual, es todo un sistema. Por supuesto, lo que podemos decir es que al igual de lo que percibimos en esta similitud, por ejemplo, de Hitler con el anticristo, simplemente es un paralelo, pero no podemos decir Hitler es el anticristo, y al contrario podemos decir con certeza que han habido muchos modelos del anticristo a través de la historia de la humanidad, ¿sí? Y de igual manera, hoy en día solo podemos encontrar paralelos, pero no existe una sola institución que pueda decirnos hoy con toda certeza, esta es la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. Claramente, en la época de los reformados, de los reformadores, siglo XVI, hacia el final de la Edad Media, viendo ellos en qué se había convertido la Iglesia Católica Romana, con toda la corrupción y el poder político, económico, la corrupción sexual del clero, que era espantosa. Si quieres averiguar un poco de eso, te recomiendo ver en internet las palabras concubinato y amancebamiento en el clero romano, orientado a la Edad Media, y vas a ver cosas que son realmente increíbles. Por supuesto, también mucha corrupción en el liderazgo a través de la práctica de la simonía y horrendas persecuciones a los cristianos, terribles. Todo eso no hicieron dudar ni un momento a los reformadores para decir que Babilonia religiosa era definitivamente la Iglesia Católica Romana y que la Babilonia política era el Imperio Romano reconstruido, la unidad, la unión de todos los reinos de Europa en una época final. Por ejemplo, esto lo vemos en muchísimos documentos de la Edad Media de parte de los reformadores y aún antes. Por ejemplo, los albigeses denominaban así a la Iglesia Católica a raíz del enfrentamiento que sostuvieron con el Papa Inocencio III, cuando este Papa ordenó que fueran masacrados los albigenses en el año 1209, específicamente en la ciudad de Béziers, en Francia.
unos 10.000 personas fueron acorraladas y muertas en aquella oportunidad. Lo mismo dicen muchísimos reformadores en esta época, así que no quiero seguir profundizando, es tema de la historia. Lo que sí quiero decir y que debemos recordar es que no estoy hablando de personas de fe católica ni de verdaderos creyentes que pueda haber en esta iglesia. Me estoy refiriendo a la Iglesia Católica Romana como institución. Esta institución definitivamente, y lo digo con todas sus letras, sería la mejor representación que ha habido en la historia de la humanidad de la prostitución religiosa en pos del poder. Y en ese sentido, cumple con esta descripción de Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Pero insisto, es un paralelo. Sin embargo, esta misma semilla de corrupción se ve en todas las demás religiosas, incluyendo la iglesia evangélica, surgida de la Reforma Protestante del siglo XVI, que fácilmente vemos todo el rato cómo se prostituye y se corrompe con un poquito de dinero que le muestran, y ya los pastores a veces están transando con principios y valores que debiera ser absolutamente impensable. Y sin embargo ocurre muchísimo. Ok, vamos a revisar ahora a través de la historia este sistema. En primer lugar, tenemos que decir que esta Babilonia que llega hasta Roma, el Imperio Romano, es algo sumamente antiguo y comienza ya desde la época de Nimrod, como vemos en Génesis capítulo 10 y capítulo 11. En Génesis 10 nos dice que Nimrod era un vigoroso cazador delante de Jehová, pero una mejor traducción sería en oposición a Jehová, a Dios. Te pido que revises la sesión número 13, donde hice el primer apéndice, que trata específicamente sobre la lucha contra el Mesías y el propósito de Satanás, donde reviso algunas cosas importantes que es importante tener ahora en perspectiva para no repetirnos mucho. El imperio de Nimrod comenzó en esta zona de Mesopotamia a lo largo del Éufrates e incluyó un vasto territorio. Fundó Babel, de allí de Babel surge Babilonia. Fundó también la ciudad de Nínive, o sea, toda la región de el Éufrates y el Tigris fue un vasto imperio. En ese sentido, claramente se puede decir de la antigua Babilonia que era una ciudad asentada sobre muchas aguas, como dice Jeremías 51. Es el resumen, Nimrod es el resumen del rey opuesto a los valores bíblicos de un rey, que se prefigura o se figura como un pastor. El pastor se desgasta por sus ovejas. En cambio, el cazador se aprovecha, usufructa de la víctima. Esa es la gran diferencia. Nimrod fue un cazador, definitivamente no un pastor. Babel, la palabra Babel significa confusión, y de allí, ¿no es cierto?, desemboca en Babilonia, cuya historia se remonta hasta el 3000 a.C. Babilonia, aquí tienen una imagen de una reconstrucción en forma de esquema, es artística, no existe esta Babilonia reconstruida actualmente. Aquí podemos ver la entrada a Babilonia, la famosa entrada o puerta de Ishtar, de azul, mucho de esto en lapislázuli. Era una cosa preciosa. Aquí un tremendo sigurat, una ciudad llena de jardines, los jardines colgantes de Babilonia, etc. O sea, una ciudad maravillosa para su época. Y en esta ciudad se encontraban más de 1500 deidades de características antropomórficas, o sea, con características humanas, emociones humanas, todas de manera muy grotescas y lleno de hechicería, magia y culto a los astros. Esto era típico y muy común en
en la antigua y supersticiosa Babilonia. Definitivamente resumía todo el sistema religioso opuesto a Dios y sus enseñanzas, que es lo que el hombre comenzó a forjar después de la caída. En Babilonia llegó a resumirse a raíz de esta influencia tremenda desde la época de Nimrod. Cuando los persas conquistaron Babilonia en el año 539 a.C., descontinuaron muchos de estos cultos de hechicería y estas prácticas emigraron a la región de Pérgamo. Sin embargo, ya habían definitivamente permeado todo Medio Oriente y Asia Menor. Y toda la religión que vemos en la región de los cananeos estaba tremendamente permeada de esta religión mesopotámica. Incluso muchos eruditos dicen que la religión egipcia se derivó de la babilónica y de ninguna manera al revés. Entonces no podríamos decir que son dos cosas paralelas, sino más bien una influencia potente sobre la otra. Todo esto mezclado, ¿no es cierto?, lo que llegó a Pérgamo, que era de Babilonia, mezclado con la religión griega, el panteón griego, es lo que penetró en definitiva al Imperio Romano. ¿Qué era sobresaliente en Roma? Porque la verdad es que Roma agarró todo, todo le servía, todas las micros le servían. Pero sobresaliente en el panteón, en la religión de los romanos, eran estas cosas que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, en la época sobre todo de la época cristiana, que nos interesa, era el culto al dios Mitra, que esto se originó en Persia, pero llegó a Roma y llegó a ser sumamente popular en las legiones romanas. Así que se expandió rápidamente a través del Imperio Romano y llegó a ser una tremenda competencia estos cultos de misterio con el cristianismo incipiente que estaba comenzando a desarrollarse en toda la cristiandad. Aquí tenemos esta estatua típica del dios Mitra matando a un toro y es una estatua que encontramos en el Museo Británico. Es una estatua muy antigua, fíjate, del siglo II después de Cristo. Bueno, otro culto muy importante que ya vimos en la sesión número 13 es el culto a el Sol Invicto, el Natalis Solis Invictis, ¿verdad? Y era muy importante esto del sol, el culto al fuego, como ya vimos, y a la serpiente. Y eso lo vemos fundamentalmente en el fuego eterno de la diosa Vesta, que se guardaba en el templo de la diosa Vesta, y conservado por las vírgenes vestalias, ¿no es cierto?, de esta diosa muy, muy importante. Los dos grandes objetos de adoración en Roma era sin duda el fuego eterno, que se consideraba una de las grandes salvaguardas del imperio romano, y por otro lado la serpiente epidauriana, que era la representación del dios Esculapio o Asclepio en griego. Todo esto ya lo vimos, no quiero profundizar, pero es importante mantener en cuenta. Estas cosas son las que le daban mayor forma a la religión del Imperio Romano cuando el cristianismo empezó a permear como una religión más. Al principio considerada simplemente una extensión del judaísmo, después considerada aparte del judaísmo y perseguida también aparte del judaísmo en muchos aspectos. Muy bien. Y aquí llegamos al tema que me interesa rescatar. No puedo ver todo lo que llegó a entrar a la Iglesia Católica. Es una lástima porque requeriríamos varias sesiones, un curso completo. Ya recomendé un libro que escribí sobre las doctrinas principales que a los evangélicos nos chocan profundamente. Pero mucho más allá de eso, de ese libro que sí te recomiendo mucho porque creo que es algo que todo evangélico debiera conocer, ¿verdad? No me acuerdo si fue en la sesión pasada o antes, hablé de ese libro y recomiendo que lo tengas, que lo compres. Pero ahora estoy viendo esta influencia
pagana que llegó a entrar a la iglesia muy, muy temprano. Y quiero referirme a eso específicamente a través del pontificado, el sumo pontífice. En latín, el Pontifex Maximus o también el Summum Pontificem. Esta imagen que tienes acá es de Augusto César en las ropas clásicas o típicas de actuando en la religión como el sumo pontífice. Ropas blancas, túnicas, o sea, nada muy ostentoso, pero era la ornamentación, la manera de vestir cuando actuaba en esta forma. El pontífice máximo, entonces, es un título que se otorgaba en la antigua Roma al principal sacerdote del colegio de los pontífices. Era el cargo más alto y más honorable de la religión romana. Al inicio de la República, esto tenía meramente una influencia religiosa, pero poco a poco esto fue aumentando en la parte política en la medida que se unió a la labor de los emperadores, ¿ya? Y esto fue incluso hasta la época de los emperadores llamados cristianos. Vamos a ver un poquitito más. Obviamente no es un título cristiano, como hoy ostenta el Papa. No es así, porque el título significa, en primer lugar, hacedor de puentes. Viene de la palabra pons, en latín, que significa puente, y faccio, que significa hago, del verbo facere, que significa hacer. Así es que es el constructor de puentes, y el sumo pontífice o Pontifex Maximus es el más grande hacedor de puentes, y claramente en aquella época tan antigua tenía que ver con esta prerrogativa de los sacerdotes y después de los reyes y sacerdotes, o sea, emperadores y sacerdotes, de proteger a Roma en la medida que protegiera los puentes de acceso para impedir las invasiones, pero claramente esto después tuvo toda la connotación religiosa que ya vemos venir desde la región de Pérgamo, donde entonces tiene esta relación importante donde el sacerdote es la conexión con la divinidad, tanto en la vida como en la vida venidera o entonces después de la muerte. Mira esta lista. Esta es la lista conocida en la historia de los pontífices máximos desde la época de la República. O sea, estamos hablando del 509 a.C., donde Cayo Papirio es el primer sumo pontífice conocido. Sin embargo, esto fue ¿no es cierto?, llevándose a través de la República hasta que Julio César aprovechó de absorberlo en su título como emperador. Así que llegó a ser el emperador y al mismo tiempo, por así decir, jefe de la iglesia, jefe de la religión del imperio en todas partes. Lépido fue el siguiente emperador que participó en un triunvirato hasta que él mismo fue asesinado, y tras la muerte de Lépido en el año 44 a.C., todos los emperadores, y escúchame esto, todos los emperadores hasta el año 375, en que Graciano, este emperador, renunció a este título, todos los emperadores fueron los Pontifex Maximus de Roma. ¿De acuerdo? En la época de los emperadores cristianos, déjame explicarte un poco esto. Los emperadores, no digo como digo, desde Julio César, hasta Graciano, o sea, muchísimos siglos después, todos fueron los sumos pontífices. Constantino también era un sumo pontífice de la religión y gobernó en estos años, y él fue el que pronunció el Edicto de Milán en el año 313, con el cual le dio paz a la iglesia y la legalizó. Por fin dejaron de perseguir a la iglesia, porque hasta ese año, como vimos en la sesión pasada,
por lo menos 10 o más persecuciones muy violentas disminuyeron y diezmaron violentamente a la iglesia. Pero a través de Constantino llegó la paz. Y así, poco a poco, estos emperadores de aquí en adelante son considerados cristianos porque participaban en la iglesia, recibieron el bautismo y no solamente consideraban la religión cristiana como válida, sino que participaban en ella. No obstante, permanecían con el título ellos de sumo pontífice. Valentiniano lo destaco porque apoyó mucho a este personaje, Dámaso I, que va a ser muy importante y vamos a hablar de él a continuación. Graciano, el emperador que mencioné, renunció al título de sumo pontífice en el año 375, otros dicen que en el 378, la verdad es que hay discusión de eso, y enseguida lo asumió Dámaso I, que era papa. Teodosio fue este último emperador que el día 27 de febrero del año 380 ya no solamente la religión cristiana fue legalizada, sino que además se convirtió en la religión exclusiva, oficial del imperio, y allí se dio vuelta la tortilla y comenzó una profunda persecución contra los sacerdotes paganos. O sea, hicieron exactamente lo mismo que habían sufrido por siglos, pero hacia los demás. Esto no es una prerrogativa solamente entonces de la Inquisición de la Edad Media, sino desde el inicio de la Iglesia ya comienza este espíritu corrompido de Babilonia la Grande. Aquí tienes una imagen de Dámaso I, que nació en el año 304 en lo que hoy es Portugal y llegó a ser papa, no sin discusión, realmente con mucha controversia, pero llegó a ser papa en el año 366. Muchos dicen que realmente el título papa, como lo conocemos hoy, comienza solo hasta León I, bastante después, más de un siglo después. Pero la verdad es que papa era un término que significaba algo así como papá, y era un título de cariño que se le daba a muchos obispos de la antigüedad cristiana. No solamente en Roma, en muchas partes, casi podríamos decir en todos los 5 patriarcados que había en la antigua división del imperio, según la iglesia cristiana. Y entonces no solamente el papa romano, podríamos decirle papa, el obispo de Roma, sino a muchos otros. Pero claramente esto comenzó a cobrar importancia en el imperio romano. Dámaso entonces gobernó como papa en Roma del año 366 hasta el 384. Jerónimo, el gran Jerónimo, el erudito Jerónimo, fue su secretario y amigo, la verdad. Y Dámaso le pidió a Jerónimo que tradujera la Biblia al latín. Y es una importantísima traducción, la famosa Vulgata Latina. El pontificado o el gobierno de Dámaso, que ya podemos hablar de pontificado, porque como dije, hasta Graciano, el emperador Graciano, todos los emperadores ostentaban este título y por tanto eran los jefes de la religión del imperio, incluyendo el cristianismo. De hecho, Constantino fue quien citó al importantísimo Concilio de Nicea en el año 325. Él, actuando como sumo pontífice, fue el que citó esta importante reunión eclesiástica. Pero después de Graciano, quien renunció a esto diciendo que no era digno de que un emperador siguiera ostentando, un emperador cristiano siguiera ostentando este título, sino que no le correspondía y renunció a él. Pero ni tonto ni perezoso, Dámaso I lo adquirió, lo asumió. Y todo en esta búsqueda tan importante de unificación y centralización del poder en la Iglesia de Roma. ¿De acuerdo? En esta controversia. Era una época muy difícil, una época donde en Roma principalmente se desarrollaba una tremenda controversia contra el arrianismo.
del cual el emperador Valentiniano I tuvo que rescatar varias veces a Dámaso de todas estas oposiciones y acusaciones. Pero Dámaso orientó su esfuerzo en unificar y centralizar el poder en Roma y rechazar como herejía todo aquello que era mágico y opuesto a las doctrinas católicas. Y para eso él se propuso usar una estrategia de 5 brazos. En primer lugar, unificar lo sagrado, específicamente y especialmente los escritos sagrados. Entonces empieza ya este tema de lograr una definición clara del canon de la Biblia. En segundo lugar, perseguir y condenar otras interpretaciones doctrinales. Lo que la iglesia sufrió, aquí hizo sufrir a otros por medio de persecuciones, usando al Estado. Claramente está sentada sobre el Estado esta gran ramera de esta época tan incipiente, ya está sentada sobre el Estado usándolo para perseguir a sus oponentes. En tercer lugar, lograr el apoyo del imperio. Esto fue muy importante y para esto los papas hicieron lo que fuera necesario para lograr el apoyo de todos los gobernantes de cualquier época. Excomulgar, en cuarto lugar, los sectores contrapuestos y en quinto lugar, centralizar en el poder en la figura del papa. Nada de esto obedece al espíritu cristiano, a lo que nos enseñó el Señor Jesús. Esto es simplemente darse vuelta a la chaqueta. Dámaso tuvo la opción de ser un hombre de pasar a la historia como un hombre verdaderamente cristiano que llevara al imperio a la forma de vida cristiana. Pero él sucumbió y se vendió a la forma mundana de gobierno. Y lo vemos entonces representado ya no con túnicas simples, menos aún blancas. Y esta foto, por supuesto, muy antigua, está solo en blanco y negro, pero estas cosas ya se ve aquí el oro, se ve las tiaras, ¿no es cierto? Se ve el color púrpura y escarlata. Se ve este sombrero que se parece a las mitras actuales, pero en esta época se parece mucho más a los sacerdotes persas de la antigüedad. Así que comienza a corromperse la iglesia, evidentemente. Muchos dentro y fuera de la sociedad cristiana vieron en Dámaso a un hombre cuyas aspiraciones mundanas pesaban mucho más que sus preocupaciones pastorales. Lo decía la gente, es parte de la historia. Un hombre llamado es difícil este nombre, espérame. Praetextatus. Cáchate el nombre. Praetextatus. Era un aristócrata rico y un sacerdote pagano. La historia registró esto que ha dicho. Bromeaba refiriéndose a Dámaso diciendo: háganme obispo de Roma y me haré cristiano. Imagínate, tan antiguo, siglo IV después de Cristo, y ya empieza esta forma de referirse a la autoridad eclesiástica como pura corrupción, poder y formas mundanas de llevar el gobierno. Y ya se está perdiendo todo el espíritu cristiano. Un asunto muy importante es este de las llaves de Pedro. Llaves son símbolo de autoridad en todas las religiones. Y Jesús evidentemente le dijo a Pedro que le daría ciertas llaves. Lo leemos en Mateo 16, 19 y leo ahora de la versión Reina Valera actualizada porque capta el tiempo perfecto en que está correctamente traducido esto. Dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo. Ahí está el tiempo perfecto. Habrá sido atado. Significa que primero es atado en los cielos y después tiene el derecho, aquí el discípulo de Cristo, de atar en la tierra. ¿Ok? Y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Correctamente traducido. En efecto, a Pedro se le dio la autoridad, estas llaves,
que representan la capacidad de declarar algo, o sea, atar y desatar, pero nunca de manera independiente. Por eso el énfasis de este tiempo perfecto. Tú puedes atar lo que ha sido atado o desatado primero en el cielo y después entonces lo declara. Si dejáramos solo este versículo diríamos, wow, Pedro tiene una autoridad extraordinaria. Pero la verdad es que vemos en el capítulo 18, versículos 18 al 19, que eso mismo le compartió el Señor al resto de los discípulos. Les dijo, también de la versión Reina Valera actualizada, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Mira qué importante. Esto claramente nos dice que no hay una diferencia especial entre Pedro y los demás discípulos. La diferencia simplemente del capítulo 16 es que el Señor premia a Pedro con esta declaración porque fue Pedro el que declaró primero que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Y entonces le da esta tremenda, este tremendo premio, por así decir, de que es el portador de las llaves. Pero significa una autoridad de atar y desatar que después le da lo mismo a los otros discípulos. Sin embargo, según la Iglesia Católica, estas llaves son un símbolo de la Iglesia y más específicamente del papado. Simbolizan la llave del reino de los cielos. Muy distinto, ¿no? Y están confiadas a Simón Pedro, que se representa, ¿no es cierto?, en oro y plata como símbolo del poder de atar y desatar. Según la Iglesia Católica, Jesús se las dio a San Pedro como signo de su supremacía sobre los demás discípulos y apóstoles, lo cual acabamos de ver que no es así. Aquí está esta imagen de Pedro en esta famosa iglesia de San Pedro, ¿no es cierto? Y aquí tiene en su mano estas llaves. Un acercamiento de las llaves, la podemos ver, y las ponen dos, ¿verdad? Que tampoco sabemos cuántas llaves, porque en realidad no se trata de llaves, sino es una autoridad de atar y desatar. Pero la Iglesia Católica le dio otra forma y dice que el oro representa el poder espiritual de la Iglesia Católica, mientras que la plata representa su poder temporal, político. Y el lazo que vemos acá en este escudo tan conocido de el papado, donde está la mitra y donde están las llaves, una de oro y otra de plata, y el lazo que tenemos acá representa el vínculo entre los dos poderes, o sea, la unión de la Iglesia y el Estado. Por tanto, esas llaves abren o mantienen a salvo el reino de los cielos, como si la Iglesia tuviera que salvar al reino de los cielos. O sea, puras cosas absurdas, como si Pedro en realidad pudiera dejar entrar a alguien o no al cielo, que es esta imagen tan popular que incluso lo vemos en infinidad de chistes, donde Pedro abre o cierra, deja entrar o no, y anda siempre con un tremendo manojo de llaves. Pero la realidad es que esto viene de mucho antes. Es un ejemplo más de asimilación de la Iglesia Católica. Los emperadores reclamaban en este título de sumo pontífice la autoridad de los dioses. Y esa autoridad se resumía, se reflejaba, se simbolizaba en llaves. Y lo vemos ya en este famoso e importante dios Janus, en latín Janus o Janus, que en la mitología romana era el dios de las puertas, de los comienzos y los finales. Por eso se tenía dos caras, una de joven y la otra de viejo. Viejo mirando hacia el pasado, joven mirando hacia el futuro. Y era el señor de las llaves que le servían para abrir las puertas del cielo y del infierno. Y eso es lo que se trasladó después en la teología popular romana
a San Pedro. Absurdo, pero viene claramente de este Dios que los emperadores romanos reclamaban como autoridad propia en estas llaves míticas que pasaban con el título de el sumo pontífice. Y cuando Dámaso I asumió el título de sumo pontífice, para los creyentes paganos de la época, que por 1000 años ya habían creído estas cosas y sabían de qué se trataban estas llaves míticas, para ellos el símbolo de esto en la iglesia cristiana claramente era símbolo de que seguían adorando a Janos. No era otra cosa. No pensaban en el texto de Mateo capítulo 16. No era eso lo que pensaban los creyentes. Y lo mismo que también asimilaban los emperadores romanos de esta diosa frigia llamada Cibeles, que aquí en esta famosa escultura que se encuentra en una plaza en España, está con vestimentas frigias y con una corona en forma de muralla y porta las llaves que dan acceso a todas las riquezas de la tierra. Así que estas son las llaves míticas que tenían, según la religión pagana imperial, tenían los emperadores y que pasó de manera natural al Papa Dámaso I. No fue sino hasta el año 431 en el concilio de Éfeso, cuando el Papa por fin intentó juntar estas cosas con el texto bíblico y darle legitimidad bíblica a este tema de las llaves. Pero por siglos los paganos habían entendido claramente que las llaves representaban esta autoridad mítica del paganismo romano. Y así lo siguieron creyendo después, como tantas otras asimilaciones de la Iglesia católica. Fue este señor Celestino I, también papa desde el año 422 hasta el 432, que se hizo representar por 3 legados en el concilio de Éfeso. Éfeso queda en Asia Menor y por lo tanto tenía una concurrencia mayormente de obispos griegos. Entonces este Papa romano se hizo representar por 3 legados. Y concluyo la sesión de hoy leyendo lo que se dijo en este concilio por uno de estos legados, el presbítero Felipe, que el día 11 de junio de este año 431 pronunció la siguiente declaración: para nadie es dudoso, ¿lo estás leyendo conmigo desde acá? Para nadie es dudoso, dijo Felipe, o mejor aún, es cosa conocida desde todos los siglos, que el santo y beatísimo Pedro, el exarca, significa delegado, y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia Católica, ha recibido de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano, las llaves del reino y el poder de atar y desatar los pecados. Pedro es quien, hasta ahora y para siempre, vive y juzga en sus sucesores. Nuestro santo y bienaventurado obispo, el Papa Celestino, sucesor y vicario legítimo de Pedro, nos ha enviado para representarle en este santo concilio. Después de estas palabras, este texto fue incluido, y por eso es tan importante, porque estoy citando un texto histórico, fue incluido en las actas griegas de este concilio de Éfeso 431 después de Cristo. O sea, más de 50 años después de que el Papa llegara a ser el sumo pontífice, Dámaso I, estas llaves comenzaron recién a unirse con el texto bíblico. Antes de eso, y la verdad es que en la conciencia popular después de eso también, siempre representaron las llaves míticas de Janos y Cibeles. Habiendo entonces abierto las puertas a esta asimilación pagana, comenzó un proceso abrumador de corrupción política
económica y de mezclas con el paganismo en la Iglesia católica de aquella época, con el objeto de ganar mayor aceptación entre la gente y, por supuesto, lograr el apoyo del gobierno de turno. Por eso, hasta hoy, la Iglesia Católica actúa de manera completamente consecuente cuando asimila hasta las más terribles aberraciones y también cuando aplasta en nombre de la verdad y usando los poderes del Estado, aplasta todo aquello que se le opone. Esa es la Iglesia Católica, como dije, la mejor representación histórica de esta Babilonia la Grande, la madre de las rameras, como institución. No tengo tiempo para ver más cosas. Hay una infinidad de cosas que fue asimilando la Iglesia a través de los siglos, tanto en símbolos como en acciones, en ritos. Harías bien en estudiarlo, pero no es mi intención ensuciar o seguir ensuciando una institución que se ha ensuciado sola y sus frutos, sus obras hablan más fuerte que sus doctrinas. Para mí es simplemente tratar de ayudar, enmendar en lo posible, y la iglesia que represento, que no caigamos en esta semilla que es claramente seductora en todas las épocas. Valga este apéndice, que el Señor me los bendiga y que nos prepare para lo que sigue entregándonos en Apocalipsis. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.